del Perú. Ricardo, bienvenido. Con Ricardo hemos trabajado muchas cosas. Por cierto, la Sociedad Nacional de Industrias acaba de cumplir 125 años. Inmenso saludo para ustedes. Además es un honor tenerlos a ustedes representando al Perú en este momento en el conversatorio que tenemos. Tenemos a Francisca Yuneman, que es la presidenta de la Fundación Chile Mujeres de Chile. Eh, con Francisca vamos a poder hablar un poco de cómo se ha dado la situación en Chile, qué oportunidades ha habido, dónde han estado los grandes desafíos, qué ha pasado con los desafíos antiguos, qué ha pasado con todos los retos que traíamos y con todos los objetivos que traíamos en muchos sentidos, también en género, en todo esto en lo cual América Latina ha tenido que trabajar tanto y en donde tenemos todavía tanto por hacer. Tenemos a Francisco Méndez, que es director general del COMSE, Bajío, México. El COMSE, que también es una entidad, colega, hermana de la ANDI, con quien hemos trabajado tantos temas, nos acompaña el día de hoy, nos va a poder contar además qué ha sucedido, digamos, en México y cómo han tenido que enfrentar la situación. Y bueno, aquí por supuesto el reto grande va a ser cómo va a funcionar la Alianza del Pacífico, cómo vamos a lograr nosotros profundizar ese proceso de integración, cómo vamos a tratar de sacar de alguna forma lo mejor posible de toda esta nueva globalización. Y tenemos a Gerardo Ibarra también, que es el director general de Sam Holding México, que nos va a poder hablar de temas logísticos, nos va a poder hablar desde la perspectiva de las pymes, desde la perspectiva del empresariado. El formato que vamos a utilizar nos permite darle a cada uno de los panelistas 10 minutos. Y en esto voy a hacer un tilín mal educado, para que cuando falta un minuto para cumplirse los 10 minutos, yo les voy a hacer una seña así a los panelistas para que sepan que nos falta un minuto para que puedan ir redondeando su idea y con eso podemos además tener la oportunidad de tomar la mejor ventaja de la presencia de ellos o de todos de ellos para que logremos hacer luego algunas preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que nosotros hemos organizado que han sido como preguntas guía para los panelistas y tendríamos también la oportunidad de hacer, mediante el sistema que permite la plataforma, hacer otras preguntas adicionales. Le doy en todo caso la bienvenida a los participantes, también a todos los espectadores del evento. Tenemos en este momento ya más de 400 personas conectadas, 411 o 13 en este instante. Para nosotros es una inmensa oportunidad y bueno, de las pocas cosas buenas, algunas ha traído esta pandemia. Una de ellas es la conectividad. Nos estamos pudiendo conectar sin necesidad de tener grandes costos, grandes viajes y grandes inversiones en tiempo, en forma prácticamente inmediata y podremos saber mucho más lo que sucede a nivel de los diferentes territorios. Voy a hablar un poco como introducción de la Alianza del Pacífico, es para decir que es un bloque, quizá el bloque más interesante constituido en América Latina. Todos sabemos, México, Chile, Perú y Colombia somos los miembros de la Alianza del Pacífico, hemos venido trabajando ya por 8 años, ha sido el resultado de la decisión, además de los gobiernos, de la decisión de los pueblos y de los empresarios de poder realmente imaginarnos una estructura de alianza o una estructura de integración que permita sacar las mejores virtudes y las mejores ventajas de tener 4 países que unidos pues son el grupo, por supuesto, latinoamericano más grande, el mercado más grande, también quizá las democracias más sólidas. También estamos hablando de compartir principios en términos de libertad de empresa, en términos de las capacidades que tenemos de defender la propiedad privada, de que el mercado realmente nos conduzca al mejor resultado, de que las instituciones funcionen, de que tengamos bancos centrales que sean independientes, de que tengamos también mecanismos de defensa del consumidor robustos, de que tengamos la posibilidad también de darle oportunidades y de ser atractivos para la inversión. En este orden de ideas, el año 2019 fue un año, en todo caso, de ralentización de la economía, en donde, sin duda, cuando uno ve el promedio de los 4 países, tuvimos un promedio ligeramente mayor o mayor que el crecimiento que se presentó en toda la región y tenemos un crecimiento latinoamericano con el 1.6%, dentro del cual Colombia creció con el 3.3%, Perú el 2.2%, Chile el 1.1% y México estuvo muy cerca, digamos, del cero al crecer el menos 0.146. Hay que decir que los países mantuvieron el grado de inversión y eso es algo que nos une también, mantuvieron unos niveles de inflación controlados
con un promedio del 2.8%, y el desempleo para ese año fue un desempleo en promedio del 6.9% para nuestros 4 países. Esto significa que realmente, y esto pues nos genera, digamos, un grado importante para nosotros de orgullo como decimos en Colombia, de sacar pecho, en el sentido de que efectivamente, qué bueno que lo hemos logrado. Estos países, digamos, han venido construyendo durante años con base en seriedad, con base en institucionalidad, con base en creer en la democracia, han venido construyendo economías sólidas. Eh, la alianza, como todos los ejercicios de integración, pues cuenta con amigos, con personas escépticas, pero les debo decir, y soy testigo de ello, es uno de los ejercicios de integración, yo diría, más atractivos, más llamativos de probablemente todo el planeta. Cuando, por ejemplo, vamos a APEC, en donde pues México, Perú y Chile son miembros oficiales, Colombia no lo es todavía, pero tenemos, digamos, el inmenso honor de ser observadores invitados, yo creo, sin duda alguna, por la presión o por la fuerza que le hacen nuestros 3 otros países colegas. Cuando vamos a APEC, en el mismo APEC se habla de que la Alianza del Pacífico probablemente es el ejercicio hoy en día más exitoso, inclusive por encima de APEC. De manera que cuando vamos a Europa pasa exactamente lo mismo, cuando hablamos de otros ejercicios en América Latina pasa exactamente lo mismo. Hasta el punto de que incluso durante el año 2019 se incluyeron 4 nuevos observadores y tenemos en este momento 59 observadores de Alianza del Pacífico. Ahí tenemos países de América, Europa, Asia y África como observadores. Nos acompañan en las reuniones, nos acompañan en nuestros encuentros, hacen comentarios, hacen observaciones y son para nosotros de inmensa valía todos los aportes que ellos hacen en este momento. Diría que, bueno, este año 2020 sin duda pues llegó con muchas sorpresas desde el punto de vista económico. Nadie preveía que lo que estamos viviendo realmente pudiera ser parte de los pronósticos para este año o para los años siguientes. Nadie preveía que pudiéramos tener una decisión de la humanidad que condujera a que verdaderamente por decretos y por leyes de los distintos países, prácticamente se detuviera la economía. Nadie preveía que además la estrategia que fuéramos a utilizar ante una amenaza o un riesgo que tampoco conocíamos terminara conduciendo, digamos, a los niveles de desempleo que tenemos hoy en día. Pero además tampoco nadie preveía que hubiera tantos cambios en las relaciones internacionales. Y esto yo diría que puede ser parte importante del marco de la conversación que vamos a tener hoy en día. Está cambiando el mundo, está cambiando la relación entre los diferentes polos de poder, está cambiando la relación entre un mundo que pensaba de una forma en lo comercial, pero pensaba en otra forma en lo político, y era curioso incluso cómo de alguna forma los aliados políticos no eran exactamente igual a los aliados comerciales. Lo que sin duda, digamos, demuestra pues una dualidad en términos de la posición de los distintos países. Nosotros creemos que si efectivamente esos dos intereses se terminan de alguna forma alineando un poco más, vamos a probablemente tener una muy buena oportunidad para la Alianza del Pacífico. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la posibilidad de que este hemisferio de alguna forma se una con los grandes mercados de América del Norte, particularmente alrededor de la construcción de algunas cadenas de valor. De algunas cadenas de valor que yo he llamado las cadenas las cadenas regionales de valor que respondan a que los aliados políticos sean los mismos aliados comerciales. Desde el punto de vista de las empresas, también tenemos una afectación importante. Desde el punto de vista de las empresas, vemos cifras, por ejemplo, como las que sacó CEPAL hace poco, o cifras como las que saca el Fondo Monetario Internacional, en donde incluso cuando se habla del crecimiento para estos años, para este año, se espera una contracción del 5.2% en la región. Algunos datos del fondo, por ejemplo, hablan de una contracción para Chile del 6%, 6.6%, perdón, para México del 6.6%, para Chile del 4.5%, para Perú también del 4.5%, y en Colombia estamos hablando, el Fondo Monetario habla de 2.4%, pero nosotros realmente estamos hablando de algo que se encuentra muy probablemente más cercano a los territorios del 6 o del 7%.
Y luego, adicionalmente, digamos, la OIT ha hecho algunos ejercicios también importantes, diciendo que muy probablemente para la región, para los países, para los 4 países, estamos hablando de una destrucción de empleos que puede llegar tranquilamente, muy fácilmente, a cifras de cerca de los 15 millones de empleos destruidos durante este año. Eso nos plantea, además, por supuesto, nos pone en el terreno de la eventual pérdida digo pérdida porque muchos hemos luchado durante estos años por superar pobreza, por superar pobreza extrema y por crecer nuestra clase media, de manera que eventualmente podamos llegar otra vez a niveles similares a los del año 2000 o anteriores en términos de la lucha que hemos venido dando durante estos años. En el caso de Colombia, se habla de que las cifras que tenemos hoy en día probablemente ya nos ponen en el territorio de las alrededor del 40% en términos de pobreza, cuando habíamos logrado llegar a 26 o 27% en términos de pobreza monetaria y en términos de pobreza multidimensional a niveles del 15%. Me alegra saber que ya tenemos más de 550 personas conectadas, de manera que tenemos en este momento, digamos, un auditorio relativamente grande, que además, por cierto, les debo decir, por lo que sabemos del origen de las personas que están aquí, muchas de ellas tienen que ver también, muchas de ellas son provenientes de los 4 países, lo cual es muy interesante para que nos podamos unir también en esta dimensión. Ya para terminar en esto, diría que tenemos un reto muy grande en género. En el caso de Colombia, la diferencia en género, por ejemplo, en términos del desempleo ha sido inmensa. Ustedes seguramente han visto el dato del 20.4%, el 21.4%, perdón, de desempleo para Colombia, dentro del cual, digamos, es muy notorio que el mismo está compuesto por un desempleo del 17 en el caso de los hombres y del 24.3 en el caso de las mujeres. Y hay que decir que en el caso de Colombia, como en seguramente muchos otros casos, también nos encontramos con que en muchas ocasiones las mujeres que estamos incluyendo en esta estadística son mujeres que también son cabeza de familia, lo cual además, digamos, vuelve un poco más dramático el efecto, digamos, social de lo que está sucediendo. Esta crisis actual ha generado, sin duda alguna, además, 2 temas llamativos en términos de empleo. La primera es la desventaja inmensa en que se encuentran las mujeres y el otro tema muy importante y muy interesante, porque tenemos que trabajarlo con mucho cuidado, es el desempleo juvenil. Y si hablamos del desempleo juvenil femenino, estamos hablando de cifras que son verdaderamente aterradoras. Con esto dicho, digamos, yo quisiera entrar en materia para darle la palabra a nuestros panelistas del día de hoy. Voy a hacer el ejercicio de ponernos mi cronómetro para que lo sepamos todos, para que lo tengamos claro, para que logremos hacer el manejo del tiempo. Y quisiera empezar con Ricardo Márquez. Ricardo Márquez, a Ricardo le hemos pedido que nos cuente su visión en términos de los retos actuales del comercio y de la inversión en la región. Ricardo es el actual presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, fue 2 veces vicepresidente de la República en Perú, 2 veces presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, vicepresidente del CONFIEP, fundador y presidente de la Comisión para la Promoción de Exportaciones, PROMPEX, que hoy se llama PROMPERÚ. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tu visión va a ser muy importante. Estábamos inclusive hablando ahora fuera de la transmisión de lo que estaba sucediendo hoy en el Perú, pero quisiéramos, digamos, aprovechar el tiempo de tenerte aquí presente para poder aprovechar tu presencia. Entonces, yo diría, Ricardo, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Bruce. Buenos días. Buen día. Ante todo, mis colegas de la Alianza del Pacífico y a las personas que están conectadas en los diferentes países. Es evidente de que quisiera hablarles a ustedes agregando a lo que Bruce ya ha dicho, especialmente a todos los principios y a todas las creencias que nosotros tenemos en estos 4 países, que si bien es cierto, si uno lo mira fríamente, yo creo que después de estos años que hemos trabajado juntos, la realidad es que más estamos conectados los privados que los gobiernos. Y creo que esto es porque los diferentes gobiernos, si bien es cierto, tienen diferentes matices ideológicos, yo creo que están poco a poco dándose cuenta que al final de cuentas la única ideología que va
suceder después de lo que nos ha pasado es que cómo crear empleo. Y en eso los empresarios privados somos los actores más importantes en nuestro país. Las inversiones se crean en un 80% del sector privado y un 20% del sector público. Y entonces nosotros tenemos que encarar lo que nos ha sucedido de la perspectiva de qué debemos hacer para realmente reducir el desempleo y qué debemos hacer para que esto suceda. Y aquí, pues, para nosotros, miren ustedes, siempre me pregunté cómo haríamos para ayudar a la gran masa de pequeños empresarios, hombres y mujeres que hay en el Perú, para poder ayudarlos en cuanto a lo que el gobierno estaba tratando de ayudar, especialmente en lo que es unos fondos en los cuales no se rompa la cadena de pagos, pero no solo la cadena de pagos, sino también algunos subsidios directos a los trabajadores. Y bueno, cuando uno tiene las empresas, todos sus trabajadores en planilla, es fácil, pero cuando tienes la mayoría de empresas pequeñas que no lo tienen a los trabajadores, entonces ahí viene un grave problema. La informalidad ha sido un motor, créase o no, en nuestro país en los últimos 20 años, y esta pandemia nos hizo ver de que esta informalidad no puede seguir, porque el momento que uno quiere verdaderamente ayudar con mecanismos directos, no lo puede hacer porque no encuentra ni a las empresas ni a los trabajadores. Y ahí viene el tema más importante, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos a ellos? Y evidentemente eso pasa por reducir la informalidad. Mientras no reduzcamos la informalidad, se nos va a hacer muy difícil crear empleo digno. Es decir, un empleo donde haya lo mínimo. Lo mínimo es salud y lo mínimo es también los diferentes mecanismos que se le da a los trabajadores. Es evidente que la tarea aquí en Perú va a ser lo que es cómo formalizamos el país más rápido. ¿Ok? Es evidente también lo que ha pasado, es que hay mucho, en nuestros productos, hay mucho de lo que es desabastecimiento por cierre de fronteras. Algunos países cerraron las fronteras cuando empezó esta pandemia. El aumento de los precios del transporte de carga, mayores tiempos de entrega, aumento de costos por aplicación de medidas sanitarias y de seguridad adicionales. Y algunos argumentan que con las cadenas de suministro deben ser nacionalizadas o al menos acortadas para reducir los riesgos de la exposición global. En buen castellano, los países se comienzan de a poco a cerrar. Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que no debe haber más Estado, al contrario, lo que debe haber es más público-privado, que es lo que siempre nosotros desde la Sociedad de Industrias proponemos. Trabajo público-privado y menos Estado. Es evidente de que la globalización se va a tener que repensar. Y se va a tener que repensar no solo por lo que les he dicho, sino también porque seguimos con lo que es un sistema multilateral, pero ahora viene a nuestro criterio a ser regional. No podemos nosotros dejar de ver de que Estados Unidos y la China afectan directamente a nuestro comercio exterior. Y ya ustedes ven, y por eso es que nosotros tuvimos una reunión hace menos de un mes donde estuvo Bruce, la exposición del representante de la Corporación de Industriales de Alemania y también de Estados Unidos, para que nos den su visión de cómo sería, en teoría, esta nueva manera de hacer negocios en los próximos 5 a 10 años. Y ahí nosotros tenemos que ver de que van a haber empresas que van a salir de la China. Es más, no es ningún secreto, el presidente Trump con Japón han invitado a las empresas
americana salir de la China, irse a la India y a las Américas. Y esa es una realidad. Y nosotros vemos de que así entre cualquier presidente de Estados Unidos, esto va de una u otra manera, no seguir si saldría Trump, pero sí ya están advertidos los americanos que no pueden seguir fabricando el 95% de sus medicinas en la China, ni tampoco pueden estar fabricando elementos para su defensa nacional en la China. Es decir, las armas que en teoría van a usar en caso que haya guerra en un país como la China. Y mucho más cosas que van desde lo que es el procesamiento de comidas, el procesamiento de alimentos. Y entonces, ¿qué es lo que le trato de decir a ustedes? Que cuando cambie el mundo en los próximos años va a ir hacia esa regionalización. Y ahí es donde nosotros, en la Alianza del Pacífico, debemos de mirar. Es decir, sí podemos de una u otra manera ser un poco en diferencias, pero más yo creo que hay coincidencias con los países de la Alianza del Pacífico. Y si algunos son un poco primarios exportadores, nosotros también en Perú somos primarios exportadores. Pero lo importante es aquí que nos demos cuenta que es a través de la transformación y a través de la industria, donde nosotros debemos enfocarnos. Porque solo a través de la industria se crea, señores, clase media. Y el objetivo de un país es crear clase media, acabar con la pobreza, darle los empleos a la gente y convertirlos en clase media. Ese es el objetivo del país. Y en eso, pues, habiendo vivido tantos años en Alemania, me doy cuenta que Alemania es el camino, a mi criterio. He vivido 10 años en Nueva York, 10 años en Múnich, y me he dado cuenta de que el sistema alemán es el mejor. La educación dual, y además algo muy importante, que todos los gremios tengan su sistema dual y su institución. Nosotros en la Sociedad de Industria tenemos hace 50 años el sistema dual, en la cual nosotros tenemos 100.000 estudiantes que son patrocinados por la industria en el Perú y 300.000 al año que carreras técnicas relacionadas a la industria. Pero todos, tanto la agroindustria, tanto la minería y diferentes otros gremios privados, tienen que acometer este tipo de apoyo para que la población pueda, de trabajador, llegar a subir un poco más y ser un técnico. Y de esa manera, siendo técnico, puede ser clase media. Y yo no estoy de acuerdo con la OSD, que dice que en 10 generaciones se sale de pobre. Yo estoy más de acuerdo con estas escuelas, que en menos de 1 o 2 generaciones se sale de pobre. Esa es nuestra visión en cuanto a lo que es el crear verdaderamente instituciones lideradas por el sector privado. Yo creo que, miren ustedes, nosotros vamos a estar en menos de un año en unas elecciones. Y lo que nosotros proponemos desde la Sociedad Nacional de Industrias es propuestas y agenda. Y la agenda debe ser la industria. Eso es lo que nosotros proponemos ante las próximas elecciones que se nos vienen en menos de 8 meses. Es decir, trabajar una agenda del sector privado para decirle a las nuevas autoridades cómo debemos de llegar a desarrollar nuestro país. Y en ese sentido yo creo que nosotros debemos de trabajar con la industria. Quisiera hablar un segundo acerca del tema de la mujer. Aquí en Perú, cuando uno va y analiza los créditos, la mayoría de los créditos va para los hombres. Y es evidente de que ahí hay una desventaja grande, porque solo a través de los microcréditos se llega a salir de la pobreza. Y en ese sentido somos conscientes nosotros de que es muy importante hablar con los bancos para que hagan programas para específicamente para las mujeres, especialmente en estos tiempos, porque si hay un elemento importantísimo para salir de esta crisis, es el apoyo de los bancos. Y eso de ahí es algo muy importante. Y acá comienza a caminarse en esa dirección, que el elemento más importante, los bancos comienzan a dirigirse a la pequeña empresa, y eso es algo que creo que debemos de seguir haciendo en nuestro país. Muchas gracias.
No, muchas gracias, Ricardo. Gracias bueno, tomé nota de los temas que tocaste temas que van desde la globalización al tema de la equidad de género, el tema de la oportunidad que tenemos de los bancos, hiciste gran énfasis en que deberíamos tener menos Estado y más actividad privada, hablaste de cómo la inversión es 80% privada y 20% pública, y hiciste mucho énfasis en la lucha contra la informalidad, que además diría yo es uno de los problemas que sí tenemos en común en América Latina, especialmente yo diría Perú y Colombia tenemos, digamos, ese tema en común muy fuertemente. Mencionaste un tema que me parece importante para que lo pongamos ahora sobre la mesa, mencionaste en el evento de la Sociedad Nacional de Industrias que estuvimos de acuerdo con el vicepresidente del grupo de industriales o del gremio de los industriales de Alemania, donde hablaba de las dificultades que están teniendo aún en Alemania para hacer defensa comercial ante las prácticas desleales de comercio que se están presentando hoy en día. Recuerdo que tuvimos esa conversación muy interesante porque me sorprendió, yo decía en ese evento, que yo pensé que eso iba a salir de cualquiera de nosotros los latinoamericanos y resulta que el comentario vino de Alemania. Y estaban diciendo ellos, ojo, que es que no estamos, en este momento estamos viendo desviación de comercio y estamos viendo prácticas desleales de comercio provenientes, decía él en ese caso, de China. Tenemos en este momento personas conectadas de Costa Rica, de México, de la India, de Portugal, que nos están haciendo el saludo y muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Enrique Egloff, nuestro gran colega de Costa Rica. Quisiera entonces ahora pasar, digamos, a Carlos Ignacio Gallego. Carlos Ignacio, que es el presidente de nuestro CEAP en Colombia, que es el Consejo Empresarial para la Alianza del Pacífico, como mencionaba yo ahorita, es además, pues es sobre todo el presidente del grupo Nutresa y es miembro de varias juntas directivas de los grupos, de algunos de los grupos más importantes, digamos, inclusive de multilatinas colombianas, incluyendo Inversiones Suramericana, el grupo Argos, es miembro principal de la Junta de Dirección General de la ANDI Colombia. Bueno, ya ha trabajado en una gran cantidad de fundaciones, así como es miembro del Consejo Superior de la Universidad EAFIT. Casi todos nosotros tenemos además ese interés por apoyar el tema académico, como fue mencionado ahora por Ricardo, en donde para nosotros es importantísimo que haya formación pertinente. Carlos Ignacio, tienes 10 minutos, por favor, para tu intervención. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a Bruce McMaster y a la Andy por esta invitación para conversar sobre temas de interés en nuestros países en la Alianza del Pacífico. De verdad es un gusto y es un honor compartir este espacio con los demás panelistas. Yo, tal vez después de la introducción tan buena que hizo Bruce, quisiera pasar muy rápido, de todas formas, por mencionar algunos elementos que nos ha traído esta pandemia. Por un lado, la volatilidad que ya traíamos se ha incrementado. Realmente esta enfermedad con su velocidad de expansión ha llevado a que tengamos grandes cambios de hábitos. El confinamiento voluntario, por un lado, el distanciamiento físico, que yo advierto que me gusta más hablar de distanciamiento físico que social, porque nosotros, así sea virtualmente, podemos cultivar la cercanía con los demás. El aumento del trabajo desde la casa, el crecimiento de los domicilios, de todo ese movimiento de delivery, la aceleración de las iniciativas digitales. Y hay que decir que esto ha tenido unos efectos muy grandes sobre los distintos negocios y las categorías. Yo, por ejemplo, que trabajo muy de cerca en lo que es consumo masivo, lo que he visto es que hay un auge, una sobredemanda en lo que es la alimentación básica y los productos de aseo, de higiene, de cuidado. Pero por otro lado, hay una afectación de los restaurantes, del food service, y vemos cómo desde los canales hay un crecimiento de lo digital, hay un retail que se ha fortalecido, hay unos canales tradicionales que por proximidad también han seguido creciendo. Sin duda, la pandemia ha hecho que ganemos conciencia sobre nuestra vulnerabilidad. Realmente siempre hemos sido vulnerables. Lo que pasa es que a veces no creemos
o pasamos por encima de ese concepto, pero siempre hemos sido vulnerables. Además, se ha elevado la conciencia sobre la interdependencia. Vemos que este es un problema donde la solución no depende de uno solo. Si alguien no se cuida, termina afectándonos a todos. Si yo no me cuido, afecto a los demás. Y ha ganado una importancia grande el tema del cuidado de la vida y el cuidado de la naturaleza. Muchas entidades, entre ellas la ONU, ha indicado que el coronavirus está provocando un impacto económico que amenaza muchos de los avances que habíamos logrado en la región, incluso que muchos de los logros de desarrollo sostenible están en riesgo. Y ha invitado la ONU a que pensemos que la economía mundial, apenas superemos esta pandemia, debiera ser más justa, más ecológica, más resiliente y más equitativamente distribuida, que no dejara gente por fuera y que las soluciones no fueran solo las financieras, que son súper claves, súper importantes, sino que consideraran los aspectos sociales y ambientales. Y en medio de ese contexto, yo quiero referirme a la economía circular en el marco de la Alianza del Pacífico, diciendo primero que economía circular no estamos hablando solo de reciclaje, sino de una mirada diferente a la gestión de los recursos, de los materiales, que tiene que ver con el ahorro, con el reemplazo, con la reducción, con la, sí, también con el reciclaje, pero no exclusivamente el reciclaje, y con la protección de los recursos sistémicos de una manera que uno inteligentemente pueda tener desarrollo económico sobre una base de recursos naturales finitos. Si no lo hacemos, vendrán problemas que pueden tener efectos similares a los que estamos viviendo. Cambio climático adverso, estrés hídrico, pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, acumulación de residuos, deterioro de la calidad de vida. Nosotros creemos que hay grandes potencialidades en la economía circular para las empresas y para los países de la alianza. Un informe que es el Circular Economy señala que hoy solo el 9% de la economía global es realmente circular. En el 2019, en el marco de la Alianza del Pacífico, creamos el grupo de trabajo de economía circular y plásticos de la Alianza del Pacífico. Y concretamente desde Colombia venimos impulsando un proyecto que se llama Visión 3030, donde hay 180 empresas de 22 sectores que estamos trabajando para aprender juntos, de la mano con lo público, sobre el manejo del postconsumo de los materiales, no solo en Colombia, sino en los demás países de la región. Y este proyecto trabaja de manera muy clara tres frentes. Primero, la creación de un sistema de información y del perfil de reciclabilidad de materiales. Segundo, dimensionar la capacidad instalada para aprovechamiento y qué necesitamos invertir para crecer, porque no ganamos nada con separar materiales si no se manejan. Y tercero, identificar estrategias para cambiar esos hábitos en la ciudadanía y para ganarnos el apoyo de los municipios y de los gobiernos nacionales para que estos temas sí operen. Entonces, esta armonización de metodologías, este compartir el trabajo, el tener una ruta de implementación abierta, es muy importante en la alianza, porque los retos comunes son muchos. Tenemos problemas y oportunidades en infraestructura para separar en la fuente, en la ampliación de capacidad de transformación y cierre de ciclo de materiales, en ecodiseño, en educación de la comunidad, en mejorar prestación de servicios de aseo, en el manejo de los recicladores y en la gestión de la información. El programa de Visión 3030 tiene un importante apoyo del BID, sobre todo en los componentes de información y de revisión de oportunidades en las cadenas. Y creemos que si trabajamos de manera conjunta en la alianza, los 4 países podríamos aprender juntos, sumar capacidades y establecer un ecosistema que permita
reducir la presión sobre los ecosistemas industriales, naturales, y tener una mejor calidad de vida. Entonces, partimos, y yo quería aprovechar esos 10 minutos, Bruce, para decir que a partir de lo que estamos viviendo con esta pandemia, se hace mucho más importante el trabajo alrededor de los ecosistemas y en cómo creamos desarrollo sin afectar el capital natural. Hasta ahí dejo mi presentación. Gracias, Carlos Ignacio. No, pues muy interesante porque efectivamente ese proyecto, que es la Visión 3030, es un proyecto que, por cierto, nosotros aspiramos a construir, digamos, en el seno de la Alianza del Pacífico y lograr que de alguna forma en América Latina podamos convertirnos como bloque de países en un ejemplo para la región, en un ejemplo para el mundo de cómo se toma una decisión y efectivamente vamos cumpliendo con las metas. Por cierto, algunas de las metas pues siguen vigentes a pesar de la pandemia, algunas de las metas siguen vigentes a pesar de la crisis que se está viviendo hoy en día y hemos seguido trabajando en ello, como menciona Carlos Ignacio, en lo cual él ha sido, digamos, uno de los muy importantes líderes con los cuales hemos contado. Con esto, quiero invitar a Francisca Yuneman para que comparta con nosotros su visión sobre todo el reto de equidad de género y el tratamiento, digamos, de estrategias que debemos plantear en la región en este momento. Algunas de ellas, como mencionaba yo al inicio de la intervención, en la introducción, se han exacerbado y se han hecho más que evidentes, especialmente con la pérdida de empleo que se ha dado durante estos periodos. Francisca es miembro del Círculo Persona y Organización de ICARE, del Consejo Asesor de la Sociedad Civil del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género en Chile, del Comité 360 de Empresa y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, y es columnista, además del diario La Tercera, Pulso. Francisca, gracias por aceptar esta invitación, gracias por acompañarnos y pues estamos muy atentos a aprovechar tu presencia el día de hoy. Muchas gracias, Bruce, muchas gracias, Andy, por esta invitación. Gracias, Ricardo y Carlos Ignacio, que todos han tocado el tema de la mujer. Y yo quiero compartir con ustedes una presentación. Voy a poner el cronómetro, Bruce, para no pasarme. O me levanta el dedo, como tú prefieras. Bueno, el tema que nos convoca, que me toca, ¿cierto? Que me pidieron como mi trabajo dentro de la Fundación Chile Mujeres, justamente qué ha pasado con las mujeres, porque las mujeres y los trabajos de las mujeres han sido los grandes golpeados por esta pandemia. Si es que nosotros vemos las cifras de los 4 países de la Alianza del Pacífico, tenemos que Colombia la tasa de ocupación está en el 38,8%, según las cifras que habló Bruce, y yo tengo un 25% de desempleo que ha llegado en Colombia en el caso de las mujeres, que es fuertísimo, el más alto de los países de la Alianza del Pacífico. Perú, la ocupación de las mujeres está en el 45,2%, ha retrocedido casi 23 puntos, Chile en un 38%, con un 10 puntos porcentuales, menos además que nosotros como país en Chile, en solamente el primer mes de pandemia retrocedimos una década en empleos de trabajo. México, la tasa de participación en este caso sería de un 38,3%, ha retrocedido también casi 10 puntos. Entonces, el golpe que está teniendo el trabajo formal de las mujeres es inmenso y la gravedad es enorme considerando lo que ha costado lograr que la mujer se inserte en el mercado laboral y sobre todo que tenga trabajos formales. Por lo tanto, estamos frente a un retroceso cuyas dimensiones para lograrnos recuperar no lo sabemos, no logramos medirlo. Y las causas son, a mi entender, 3. Primero, porque las mujeres trabajan en trabajos que requieren el contacto con otras personas, en rubros que se requiere el trabajo mayormente presencial, en rubros donde también por lo mismo es más difícil teletrabajar y por los cierre de colegios a la cuna y guardería. Esto claramente es un impacto que ha afectado principalmente a las mujeres porque aún la cultura de nuestros países está radicada en que la mujer es la principal cuidadora
de los hijos. En Chile, por ejemplo, en la encuesta que se han hecho, si bien el 40% de las personas dice estar teletrabajando, el 18% de los padres dice que está a cargo de los hijos, solo el 18%. ¿Y qué hacemos frente a esta realidad, esta pérdida, a este golpe que han recibido los trabajos de las mujeres? Yo creo que acá tenemos que distinguir entre la etapa de contención durante la pandemia y la etapa que viene después, que sería nuestra etapa de reactivación. Primero ahora el teletrabajo es fundamental, tenemos que aplicarlo de la forma más absoluta posible, sobre todo porque es la única herramienta para aquellas madres y también aquellos padres que tienen niños en la casa para que no tengan que desertar de sus trabajos. Y por más estresante que esté siendo el teletrabajo en estos momentos, claramente es la herramienta que mejor está protegiendo frente a la deserción laboral y también frente a los despidos. Tenemos que capacitar, aprovechar este momento para generar nuevas habilidades, nuevos conocimientos para la reconversión laboral y que realmente en la etapa de reactivación se puedan incorporar más mujeres a aquellas áreas que van a ser fundamentales, que van a salir a lo mejor incluso un poquito fortalecidas o que se van a recuperar más rápida, en que las mujeres tienen una participación bastante baja. Y lo otro, tenemos que medirnos porque de otra forma nos vamos a encontrar que va a terminar esta pandemia y a lo mejor las empresas van a haber desvinculado o por no aplicar políticas de mayor protección, más mujeres, muchas más mujeres van a haber desertado de las organizaciones. Y la etapa de reactivación, tratar de mantener el teletrabajo parcial, aplicar la reconversión laboral y volver a medir para ver cómo se salió de esta pandemia y cómo salieron los trabajos de las mujeres post pandemia en cada una de las organizaciones. El teletrabajo claramente es la mejor herramienta, como les dije, y tenemos que generar ahora una cultura de teletrabajo que logre trascender la pandemia, porque una de las cosas positivas, a mi entender, que ha tenido el COVID-19 es que ha realizado una ruptura absoluta con la inercia cultural que estábamos en muchos países. En Chile, antes de la pandemia, un 1% de las personas trabajaba en alguna modalidad de trabajo a distancia, a pesar de que el 81% quería teletrabajar. Ahora ya el 40% de las personas dice estar teletrabajando, por lo tanto, si bien tenemos en este minuto situaciones totalmente anómalas del teletrabajo, porque estamos, ¿cierto?, en nuestras casas, estamos muchos de nosotros con nuestros niños sin colegio, sin sala cuna, sin guardería, todo el día en la casa, por lo tanto se produce esta fusión entre las esferas laboral, personal, familiar que tenemos. A pesar de todo esto, es ahora el momento que tenemos para generar una buena cultura de trabajo que logre trascender la pandemia. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Sería primero que nada tratar de redefinir los límites. Yo creo que, y cómo lo hacemos en la definición de estos límites, es primero tratando de llegar a los mejores acuerdos que se puedan con las personas según sus diferentes necesidades y sus diferentes realidades. Yo también creo que uno de los aspectos positivos que ha tenido esta nueva forma de trabajar a distancia, esta realidad virtual en nuestros lugares de trabajo, ha sido que nos ha permitido ver esferas humanas y esferas familiares de las personas con las cuales trabajábamos que no veíamos antes. Para nosotros era ese hombre que era un profesional que se dedicaba a tal cosa, que leía muy bien, que tenía excelencia, y ahora resulta que uno está en una reunión con ese mismo hombre y le da comida a su hijo mientras está en la reunión, porque cierto, su señora o su pareja está ahora en otra reunión y no puede estar cumpliendo además los deberes de cuidado, y toda esa realidad, también la soledad que hemos conocido de otras personas, se tiene que traspasar a la forma y a la cultura de los lugares de trabajo para humanizarlo. En el caso de Chile, yo sé que Perú y Colombia también tienen una ley de teletrabajo. México, por la investigación que hice, me pueden corregir si estoy equivocada, tienen el proyecto en el Congreso, una ley, en proyecto de ley en trámite,
pero tenemos legislación en caso de Chile, nos permite mucho acuerdo, nos permite realizar con jornada, sin jornada, que sea total o parcial, que se teletrabaje cierta hora al día, ciertos días de la semana, ciertas semanas al mes, ciertos meses del año. Y también, entonces, ¿qué forma le acomoda más a esa persona? Ahora, obviamente, en Chile, por ejemplo, estamos en cuarentena, por supuesto que el teletrabajo de forma absoluta, pero después, ¿cómo nos vamos adecuando a estas diferentes realidades y a estas diferentes necesidades que se ha evidenciado en estos momentos? ¿Cómo respetamos las jornadas? Esto es súper importante para la cultura del teletrabajo. Es indispensable que no se esté 12 horas conectados con los lugares de trabajo, que efectivamente, si cuando se está de forma presencial, esa persona estaba en la oficina o en la industria de 9 a 8, en ese minuto, ahora también se le respete. O sea, de 9 de la mañana, por ejemplo, a 6 de la tarde, se respete de las 9 de la mañana a 6 de la tarde y no continuar demandando con WhatsApp, con videoconferencia, hasta las 8, hasta las 9 de la noche. Respeto a los descansos y desconexión, respeto a la intimidad del hogar, a la vida privada. Esto es fundamental con los medios de control que las empresas están aplicando. En Estados Unidos ha habido mucha polémica con empresas que han aplicado software que sacan pantallazo cada 10 minutos para ver en qué está esa persona. Yo me pregunto si es que hay algún jefe o alguna jefa que cada 10 minutos se hubiera asomado a la oficina para ver en qué está esa persona en el computador. Eso no pasaba, por lo tanto no tiene por qué pasar ahora que se lleva un control cada 10 minutos de qué está sucediendo en el computador de la persona que está trabajando desde su casa. Obviamente necesitamos hacer un seguimiento de los proyectos, necesitamos hacer un seguimiento del trabajo, pero con respeto a la intimidad, sin que todos estos medios de control sean proporcionales, que respeten incluso la dignidad de las personas. Y tenemos que capacitar. Esto es fundamental, no solamente en tecnología, sino que también en liderazgo, cómo trabajar en equipo, cómo liderar, cómo incentivar, cómo mantener los vínculos bien dentro de la organización a pesar de este distanciamiento. En la Alianza del Pacífico, con el punto que hemos dicho que es medir, nosotros hemos generado un instrumento como el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, se llama Compromiso Reporte Empresarial, que es un instrumento que vamos a empezar a aplicar a las empresas de distintos países, que van a ser empresas lighthouses, y este instrumento tiene 3 dimensiones, que es la dimensión laboral, la dimensión económica y competitiva, y la dimensión medioambiental y social, y dentro de la dimensión laboral medimos obviamente lo que es la reconversión, lo que es la empleabilidad de jóvenes, que también se ha visto fuertemente impactado, y cómo está la brecha de participación laboral y salarial de las mujeres. ¿Y qué es lo que vamos a medir en este instrumento de las empresas? Que también lo pueden medir otras empresas y de otros países que también nos están acompañando, que no sean necesariamente la Alianza del Pacífico. Medimos las mujeres en los distintos niveles de organización. Hay que medir la selección, cómo se está seleccionando a las personas, si es que estamos realmente seleccionando sin sesgos, si es que los ascensos se están realizando dentro de la organización por mérito, si se está terminando la brecha salarial. La promoción de la corresponsabilidad parental dentro de la organización es fundamental, sobre todo en este tiempo de COVID, la promoción de la adaptabilidad laboral, jornadas parciales, teletrabajos, pacto de adaptabilidad en casos que lo hayan, y cómo estamos previniendo el acoso laboral y sexual. Esto también es clave en estos minutos de teletrabajo. El acoso por teletrabajo, el acoso laboral y también el acoso sexual se pueden producir, no porque no haya contacto físico, la organización está libre de situaciones de acoso, por el contrario, los medios tecnológicos pueden ser mucho más invasivo y generarse mayor hostigamiento a través de medios tecnológicos. Por lo tanto, también mucho ojo en capacitar en los límites de respeto para que no haya situaciones de hostigamiento que pueden llevar a la empresa a verse involucrada en casos de acoso laboral o de acoso sexual. Tenemos que incluir en este instrumento del Compromiso Reporte Empresarial de la Alianza del Pacífico y también toda la empresa instrumentos de medición de indicadores de género en el COVID. Esto es súper importante, medirse ahora, verlos como estaban antes, y me queda un minuto y ver cómo seguimos post pandemia. Y yo lo invito acá a descargar un manual en chilemujeres.cl que ayuda a la empresa a medirse, y solamente quiero terminar
en que el tema del empleo de la mujer no solamente es un tema de mujer, es un tema de empresa, es un tema de país. Sabemos que aporta enormemente los equipos diversos en la rentabilidad, sabemos que tiene los equipos, si lográramos esta equidad, tendríamos un aumento significativo del PIB y una disminución significativa de la pobreza. Por lo tanto, si aumentamos ahora la brecha que ya se ha aumentado, el PIB se va a ver más impactado, la productividad de las empresas, la ganancia de las empresas también, y sobre todo se va a ver afectada la pobreza. Eso es lo que a mí personalmente más me preocupa. Sabemos que la pobreza en los países de la Alianza del Pacífico van a aumentar de forma significativa, y lograr que las mujeres no deserten del mercado laboral y no despedir a más mujeres, en definitiva, ayuda a no impactar más la pobreza de nuestros países. Así que muchas gracias y seguiremos conversando, ¿cierto, Bruce? Después de las presentaciones. Así es, Francisca. Mil gracias por tu presentación. Inclusive te invitaría, si nos mandas ahora el link del sitio en donde se encuentra el informe o el formato de informe que se puede bajar de la página de ustedes, lo ponemos ahora en el chat para que todos lo tengan y lo podamos divulgar entre todos. Y Sí, tienes toda la razón. Perdón, es www.chilemujeres.cl, y ahí no solamente pueden descargar el manual de indicadores para empresas, sino también manuales específicos para empresas, para promover la corresponsabilidad parental, la adaptabilidad laboral, la prevención del acoso laboral y sexual, y cómo seleccionar sin sesgos. Vale, ahorita inclusive lo ponemos ahí, ya está puesto, mira, lo acaba de poner Ana Milena Cortázar, ahí aparece el vínculo para todos, para que ustedes puedan de ahí bajar los manuales y las instrucciones seguramente para producir estos informes que son de la mayor importancia y que ojalá además sea uno de esos estándares que podamos homogenizar lo antes posible al interior de la Alianza del Pacífico. Yo con esto... iba a decir que además compartimos completamente tu preocupación sobre el tema de pobreza, como lo decía yo en mi introducción, y tienes toda la razón. Además está demostrado que el grado de vulnerabilidad femenino, el grado de vulnerabilidad de mujeres, especialmente de mujeres cabeza de familia, cuando se empieza a producir justamente esa migración de clase media vulnerables, de vulnerables a pobres o a pobres extremos, en el caso de la mujer es significativamente mayor. A Francisco Méndez, que es director del COMCE Bajío y es el director del Consejo para la Acreditación de Comercio Internacional de CONACYT, también nos va a contar un poco cómo lo están viendo la situación desde México, pero también nos va a contar cómo lo está viendo él desde la perspectiva, o cómo está viendo él, digamos, a las pymes, y cómo está viendo él realmente lo que ha venido sucediendo en ese segmento de compañías que sin duda tienen algún grado también de vulnerabilidad mayor. Bueno, hay que decir que yo esa generalización en algunos casos la matizo, porque también nos hemos encontrado con compañías de buen tamaño, compañías grandes que han tenido dificultades gigantescas, y también nos hemos encontrado con pymes que han sido, digamos, parte de los grandes ganadores, por ejemplo, del e-commerce o de todo el mundo digital que hemos visto durante desempeñarse también durante todo este periodo. Francisco, gracias por aceptar esta invitación y tienes 10 minutos para tu presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los colegas de todos los países que por ahí nos hacen el favor de acompañarnos. Esperando que estén bien, primero que nada, con buena salud. Les mando un cordial saludo a todos. En esta ocasión nos une para platicar sobre estrategias precisamente en conjunto que podamos instrumentar dentro del marco de lo que es la Alianza del Pacífico. Sin duda alguna, el coronavirus nos tomó por sorpresa a todos, llegó sin avisar, lo entendimos de inmediato algunos, otros tardamos más y algunos ni siquiera han reaccionado. A la voz de ya, cada uno de nosotros estamos obligados precisamente a hacer un cambio, un ajuste a nuestro comportamiento, incluso a nuestra ideología. Los datos, aquí tenemos una gráfica en los datos que el Banco Mundial señala, que de alguna forma han hecho estimaciones desde principios de año y a mediados de año. Los datos del impacto económico del COVID-19 en América Latina, según el Banco Mundial, no son nada alentadores. Por ahí ya lo comentabas, Bruce, algunas otras investigaciones y organismos que han de alguna forma dejado ver precisamente
el impacto que de alguna forma se ve o se visualiza que pudiéramos llegar a observar a final de año. La caída del PIB se considera que sí va a ser crítica de acuerdo a estas investigaciones, y también incluso se pudiera ampliar estas previsiones por la lentitud de esa reinserción a la nueva normalidad a la cual apenas está comenzando. Indudablemente las pymes enfrentan una amenaza para subsistir, con el objetivo de tener un contexto un poquito sobre la importancia de las pymes, que es el tema que por ahí me señalaron respecto para este webinar. A continuación vamos a ver la contribución que tienen precisamente las pymes, desde las microempresas, pequeñas y medianas empresas, respecto al empleo y a la economía en esta región. Aunado a la ya complicada realidad que enfrentan las pymes para sobrevivir, aquí podemos observar que en América Latina, a los 2 primeros años de inicio de un negocio, las MIPYMES solamente logran sobrevivir el 45%, mientras en Europa el porcentaje es muy superior a lograr sobrevivir pues prácticamente hasta un 80%. Siendo las causas muy diversas, la importancia de conocerlas con precisión para poder desarrollar mecanismos eficaces hasta ahora los ya desarrollados. En cuanto al tamaño, la conformación de la red de empresas en América Latina está integrado, como podemos ver aquí en esta gráfica, en el 99.5% son micro, pequeñas y medianas empresas, y solamente el 5% son grandes empresas. Por lo que se refiere al empleo, las grandes empresas contribuyen con el 39%, mientras las demás empresas contribuyen, que son las micro, pequeñas, medianas empresas, contribuyen hasta con el 61% del empleo. Podemos apreciar en esta gráfica que en América Latina la contribución al Producto Interno Bruto por parte de las micropymes es solamente del 24%. La focalización en materias primas y productos de no alto valor agregado caracteriza a América Latina e influye de manera muy sobresaliente el desempeño de estas empresas. Es decir, mucha de la producción se encuentra en sectores que no potencializan la dispersión económica a otras ramas del sector productivo. De esta manera se puede observar que la productividad latinoamericana en 1980 alcanzaba 36.6% de los Estados Unidos, y después de una abrupta caída en los años 80 y en menor medida en los 90, la brecha se mantiene estable, pero muy elevada, pues la productividad relativa oscila entre el 21 y 22% entre 1999 y 2016. Cuando se considera la dinámica y la composición de la economía, la explicación de esta brecha de productividad se puede encontrar en la concentración de la producción en actividades intensivas en recursos naturales y algunos sectores industriales, que si bien generan una gran cantidad de divisas a través de las exportaciones, pero operan con muy pocas conexiones al resto de la estructura productiva y no tienen efectos muy relevantes de derrames tecnológicos, de creación de capacidades locales y desarrollo territorial. Aquí podemos ver la proporción de la productividad resultante del Producto Interno Bruto entre el número de trabajadores activos en cada una de las economías, donde se observa la gran diferencia que existe precisamente con los Estados Unidos. Las pequeñas y medianas empresas, no hay duda que son el motor del crecimiento y desarrollo en todas las economías. Su papel en el progreso de las economías en desarrollo es fundamental porque constituyen una buena oportunidad para el emprendimiento, el progreso y el autoempleo. En América Latina, las MIPYMES, que
como las ubicamos como microempresas y las pequeñas y medianas, generan, como ya se comentó, el 61% de los puestos de trabajo, el 24% del Producto Interno Bruto, mientras que en Europa generan de igual manera, como podemos ver aquí, hasta el 68% de empleo, sin embargo, contribuyen hasta el 58% del Producto Interno Bruto, más del doble que en América Latina. Es claro que nuestra zona, las MIPYMES, no reciben la atención necesaria de las políticas públicas y que sean lo suficientemente eficaces para poder acrecentar la participación de las pymes en la economía. Me parece que cobra gran relevancia y es de mucha actualidad esta frase de Winston Churchill: en estos momentos de crisis económica mundial, ante la falta de mecanismos eficaces para apoyar a las pymes, y que nos dice que muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo ven como el caballo que tira el carro. Las pymes exportadoras en América Latina son aún más escasas en relación a su potencial y a las posibilidades económicas de cada uno de los países de origen. Aquí podemos observar en esta gráfica que en América Latina la participación de las MIPYMES en las exportaciones es muy baja, al encontrarse por debajo, en la gran mayoría, del 10% de su participación, con excepción de Costa Rica. Mientras que en Europa podemos observar que la participación de las MIPYMES en las exportaciones es considerable, llegando hasta un 50% en promedio. En América Latina, las empresas en los mercados de exportación deberían de ser más numerosas y hoy en día, sin duda, deben de aprovechar el comercio electrónico para estimular su actividad exportadora. Considero que en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico se podrían delinear un plan de trabajo integral en donde se puedan establecer estrategias que ayuden precisamente a las MIPYMES de la región con la creación de una ventanilla digital para las MIPYMES de la Alianza del Pacífico, donde se promueva la internacionalización de este tipo de empresas, pues es un aspecto crucial para el crecimiento y además la diversificación productiva en América Latina. Además, podemos compartir las mejores prácticas a través de esta plataforma y esas mejores prácticas de todo lo que es la Alianza del Pacífico para estar en posibilidades de replicar aquellas que puedan ser precisamente de mayor beneficio para este tipo de empresas. Por otra parte, desarrollar espacios de networking entre las empresas de la región, dándoles sobre todo acompañamiento y apoyarlas en lo necesario para hacer más efectivas sus negociaciones. Además, ser un punto de contacto para las diferentes alternativas de financiamiento, como ya lo comentaban los colegas, a los que pudieran tener acceso este tipo de empresas. Asimismo, buscar soluciones de logística para no mermar su competitividad en los mercados internacionales por esta situación. Por otra parte, es importante promover espacios de innovación regional para el desarrollo de productos de alto valor agregado, además de impulsar decididamente el comercio electrónico, pues es la mejor plataforma para la internacionalización de las empresas, sin duda. Aquí podemos ver la efectividad del comercio electrónico que puede brindarle a las MIPYMES, que en este caso vemos la experiencia de Europa. Del total de las empresas MIPYMES de cada país, con el color amarillo podemos observar el porcentaje de empresas exportadoras y que generan ingresos precisamente gracias al comercio electrónico. Mientras tanto, en el color morado podemos ver el porcentaje de ingresos totales que obtienen solamente gracias al comercio electrónico. Entonces, esta es una clara muestra de cómo las empresas, y precisamente a raíz
de toda esta situación de la pandemia, muchas de las empresas que ya estaban vinculadas con este tipo de plataformas en cada uno de los países donde nos encontramos son las que más están saliendo avante. Entonces yo creo que sí es importante tener perfectamente claro cuál es la tendencia en los negocios para estar en posibilidades de coadyuvar como Alianza del Pacífico, precisamente a robustecer la presencia de las MIPYMES en nuestras regiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Francisco. Digamos, las propuestas que has hecho, yo creo que las hemos tomado además todos nota, hace mucho sentido que inclusive sean incluidas dentro de una agenda del CEAP como propuesta generalizada realmente al Grupo de Alianza del Pacífico. Muy interesante el último cuadro que mostraste alrededor de la actividad del comercio electrónico y su capacidad de generar mecanismos de exportación para las MIPYMES y para aquellas organizaciones que no tienen presencia física en muchos países, de manera que es una oportunidad realmente importante e interesante, la creación de la ventanilla única que estás planteando, la creación de los mecanismos de financiación, la posibilidad de que haya creación de cadenas de encadenamiento, sistemas de encadenamiento en donde participen las MIPYMES. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a nuestro último panelista del día de hoy para luego entrar a las preguntas y las respuestas, Gerardo Ibarra, para que nos hable adicionalmente de todo el tema de logística. La logística ha sido especialmente importante en todo proceso de integración, por supuesto, como el nuestro. Tengamos en cuenta, por favor, que a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea, la Alianza del Pacífico no deja de ser realmente una integración entre países relativamente lejanos. Es decir, desde México hasta el sur de Chile, evidentemente hay muchísimos miles de kilómetros de distancia, hay un inmenso reto en términos aeroportuarios, en términos portuarios, en términos de capacidades internas de cada uno de nuestros países, de manera que parte de lo que nosotros hemos querido propiciar también, no solamente en este evento, sino durante toda la vida del CEAP, es que adicionalmente logremos tener mecanismos logísticos que nos permitan materializar esta integración para que logremos efectivamente enviar los productos en forma económica, eficiente y sobre todo competitiva entre nuestros 4 países. Te doy la bienvenida en 10 minutos entonces para tu presentación. De acuerdo, muchas gracias Bruce, gracias a la Andy, gracias al CEAP por invitarme a esta conferencia bien interesante por el tema de las pymes. Es muy importante recordar que en toda la historia de la evolución de la humanidad, siempre la comunicación y el comercio es lo que ha hecho que se desarrollen los países, ¿no? En esta crisis del COVID, pues son crisis mundiales que realmente cambian y modifican el comportamiento humano y el comportamiento económico y cultural y que cambia todo, ¿no? Eso es todo un cambio global, ¿no? Entonces tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano para poder salir adelante, ¿no? O sea, como humanos siempre buscamos la forma de salir y afortunadamente tenemos dos puntos muy importantes a la mano, que es la comunicación. Ahorita estamos conectados 650 gentes de todo el mundo. Bueno, no de todo el mundo, pero por lo menos de toda Latinoamérica, ¿no? De diferentes ciudades, con diferentes plataformas tecnológicas y capacidades. Pero aquí estamos platicando, nos estamos viendo los ojos, estamos compartiendo y estamos comunicando. Y eso es clave para poder tener un buen desarrollo económico, ¿no? La segunda parte es la logística. En la parte de la logística, también la logística mundial es muy sofisticada, altamente competitiva, y la logística, digamos, regional, hablando de Alianza del Pacífico, también ha evolucionado de una manera tremendamente, ¿no? Entonces, voy a comentar un poquito cómo estructuré mi plática. Yo la estructuré en 3 partes: pasado, presente y futuro. Y lo que le solicitamos al CEAP para que nos puedan apoyar junto con los gobiernos para continuar con estabilizar la economía de nuestros países, ¿no? Entonces, en el pasado, fíjense, el pasado estoy hablando de enero 2020, ¿no?
en el pasado, pues cierran fábricas en China por la pandemia, se cancelan rutas de logística, hay una irrupción en la cadena de suministro y empieza a colapsarse todo el tema de la producción tradicional, tanto de vehículos como de televisiones y todo, que se hacía mediante el uso de etapas para hacer una producción. Por ejemplo, hacían un componente en un país, ese componente viajaba a otro país, se integraba a otro componente y hacían otra parte y luego viajaba a otra parte. Era un pipeline que le llaman, ¿no? Era un proceso horizontal donde el producto iba pasando de etapa en etapa, ¿no? Entonces llega esa problemática y se rompe la cadena de logística, causando un grave problema en la manufactura de productos, ¿no? Entonces, ese es un primer foco rojo que hay que entender, que eso puede volver a pasar y hay que estar listos para que no vuelva a pasar, ¿no? En el presente, tenemos la gran ventaja que tenemos la comunicación, la estamos viendo ahorita, como lo comenté hace unos minutos, y la parte del comercio, ¿no? El comercio es prácticamente abierto a todo el mundo, o sea, realmente hay muy pocos países cerrados, realmente podemos comercializar prácticamente lo que sea de una manera muy ágil, ¿no? Entonces, tú ya tienes dos grandes ventajas de aprovechar lo mejor de todo el mundo para poder hacer una buena logística en base a redes, no en base a una logística horizontal, sino ahora te va a hacer una logística en base a redes. Tú como fabricante, por ejemplo, de automóviles, en lugar de comprar en China cierto componente, ya vas a buscar en dónde comprarlo, a lo mejor en Chile, o a lo mejor en Perú, o en Colombia, si es que lo vas a fabricar en Puebla, digamos, ¿no? O sea, vas a atraer tu logística a que la tengas más cerca, la tengas más controlada, la tengas más cerca de tu casa, ¿no? Entonces, algo que va a suceder, lo que le están llamando el nearshoring, ¿no? El que sea la producción de componentes sea más cerca de tu punto de producción, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un tema muy importante, ¿no? Actualmente, ha habido mucha inversión en tecnología que nosotros no lo habíamos utilizado, y me refiero a todos los que estamos oyendo esta plática, que actualmente lo usamos porque no tenemos de otra. O sea, sabíamos que existía Zoom, pero no lo usábamos. Había Skype y lo usábamos para hablar con la familia. Había diferentes tipos de plataformas de comunicación y lo usábamos para contar chistes, ¿no? Ahora lo usamos para poder sobrevivir y comunicarnos con desde familiares hasta nuestros negocios, ¿no? Entonces, esas plataformas de comunicación han hecho que podamos evolucionar. Y hay mucha infraestructura en la Alianza del Pacífico que no hemos aprovechado o que no la conocemos y que apenas la estamos aprovechando, de la misma manera que las tecnologías de comunicación. Por ejemplo, el BUSEN, ¿no? La ventanilla única de comercio exterior, ¿sí? En México llevamos utilizándolo hace 4 o 5 años, ha sido un exitazo. Hemos ido integrando aduana, la parte sanitaria, la parte de salud y diferentes tipos de gobiernos o procesos de gobierno hemos ido integrando a la ventanilla única a niveles que les voy a poner un ejemplo bien real, ¿no? Hace 2 semanas logramos importar fruta chilena en solamente 3 horas. O sea, llegó el buque, puso el contenedor en el piso y desde que el contenedor tocó piso a que estaba en ruta hacia el cliente, pasaron 3 horas. Antes me refiero a hace 2 años, nos tardábamos 48 horas y lo poníamos en nuestro website como 48 horas un despacho. Ahora nos tardamos 3 horas. ¿Por qué? Porque los certificados sanitarios ahora son digitales, ¿no? Entonces, en el caso de logística, aprovechando la comunicación, aprovechando la ventanilla única y digitalizando los procesos, que hemos avanzado mucho en la digitalización de los procesos, y me refiero a Chile, me refiero a Perú, me refiero a Colombia, me refiero a varios países del mundo,
hemos agilizado los procesos aduaneros, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya vamos solucionando varias situaciones bien importantes en la cadena logística. A lo que quiero dar a entender es el comercio internacional marítimo entre los países de la Alianza del Pacífico es muy sencillo. No es ciencia complicada, ¿no? Es muy sencillo para cualquier empresa. Ese es el mensaje a lo que quiero llegar ahorita, ¿no? Ahora, si sumamos esa facilidad de comercio contra la facilidad de cargar mercancía en menores volúmenes, por ejemplo, antes para poder exportar o importar tenías que contratar un barco de 10,000 toneladas, ¿no? Luego ya te ibas al contenedor, tenía que ser de 26 toneladas. Luego ya ibas, vamos de 20. Y ahora está lo que se llama el menos de una carga de un contenedor, que es un LSL, que ya puedes cargar hasta 2 cajas de 100 kilos, o 50 kilos, o 25 kilos, en cualquier parte del mundo, a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, si sumas todas esas ventajas, ya tienes que una empresa peruana puede exportar a México 25 zapatos hechos en alguna ciudad de Perú y van a llegar a México a su destino final sin mayor problema. Y por último, tienes todo lo que es la última milla. La última milla en México y en Chile y en Perú, gracias a empresas como Rappi, como 99 Minutos, como Uber, han cambiado la última milla. La última milla sencilla llegó para quedarse, ¿no? Entonces, antes como empresarios o como pequeños empresarios tenemos que competir contra empresas gigantes como Bimbo, que hay en toda Latinoamérica, y ahora solitos con un Uber podemos llevar leche a 25 clientes en la colonia, ¿no? Con menor costo, ¿sí? Entonces, también son paradigmas que se están rompiendo. Hay que saberlos aprovechar, ¿no? Entonces, ese es un poquito el mensaje. Ahora, ¿qué veo para el futuro? Ya casi termino, ¿eh? ¿Qué veo para el futuro? El futuro son los marketplaces, ¿no? El poder usar Amazon, el saber usar Mercado Libre, el saber usar, pues todas las marketplaces que han ido saliendo y van a seguir saliendo marketplaces para diferentes industrias, para poder tener esa comunicación entre productor y fabricante y productor o consumidor final, eliminando ciertas barreras que tenías, ya sean comerciales o logísticas, haciendo que tu venta de Perú, tu venta a México, tu venta a Colombia, tu venta a Perú, tengas mayor margen o seas más competitivo, una de dos, y que lo puedas ejecutar. Entonces, yo en el tema de la espantosa pandemia que la que estamos viviendo, lo positivo que vemos es que estamos aprendiendo a utilizar infraestructuras y plataformas que ya existían y que no usábamos. Y ahora las usamos porque las tenemos que usar como de lugar, ¿no? Y aquí, aprovechando un poquito el tema de mi compatriota, para el financiamiento de las empresas, y ya termino nada más con esto, ¿no? Para el financiamiento de las pymes, yo sugiero que los marketplaces deben ser el medio para hacer el financiamiento de las pymes, ¿no? Por ejemplo, si una pyme en Perú quiere exportar a México, mediante el marketplace es el que pague de efectivo, de contado, a la pyme. De esa manera no tiene que andar prestando a crédito y no tener flujo, ¿no? ¿Sí? Y también hacer esquemas de factoraje, esquema de confirming, esquemas de pignorar inventarios en empresas que estén constantemente trabajando con un marketplace, ¿sí? Entonces, ejemplo, si llevas 6 meses con un marketplace, bueno, ya consideramos que eres una empresa estable, entonces ya te podemos prestar para que puedas tener tu inventario en una bodega y ya te podemos financiar ese inventario, ¿no? Entonces, el esquema de financiamiento son para casos de éxito por un tema de administración del riesgo, ¿no? ¿Qué le solicitamos al SEAP? Ya terminé. Sí. Perdón, ya terminé. ¿Qué le solicitamos al SEAP?
y al CEP y a los gobiernos, ¿no? Les solicitamos que diseñen o diseñemos esquemas de financiamiento mediante las nuevas plataformas, ¿no?, de comunicación, que realmente aprovechemos a desarrollar a proveedores locales, ¿no?, y que forcemos a comprar a proveedores locales y de la región, ¿no?, que demos algún incentivo para que podamos comprarles a los proveedores locales. Entonces, con eso termino mi presentación. En resumen, la logística no es un impedimento, es saberla utilizar, ¿no? Bien, Gerardo, mil gracias. Has dicho varias cosas muy interesantes y tienes toda la razón. Yo creo que de alguna forma este periodo experimental, que no deja de serlo porque muchos experimentamos durante toda esta y probamos y tratamos y nos equivocamos, pero también acertamos durante esta crisis nos ha enseñado muchas cosas. Y tienes razón, mucha de la logística se podía hacer a través, por ejemplo, de las plataformas de logística. Mucha de la distribución se hace a través de los marketplaces. Me encanta la idea que estás planteando de financiación a través de los marketplaces. Me parece interesantísimo lo que ha sucedido también desde el punto de vista de trámites públicos, como por ejemplo nacionalizaciones y demás. De manera que ahí tenemos una oportunidad muy grande. Hemos tomado mucha nota de lo que has dicho. Voy a entrar con algunas de las preguntas que tenemos en este momento y esta primera es para Ricardo Márquez. La pregunta dice: ¿qué acciones debe impulsar la Alianza y el CEAP para mitigar disrupciones que se han visto en el comercio, la inversión y adicionalmente asegurar un flujo óptimo de bienes y capitales? Ricardo, por favor, ¿cómo ves esto? Ahora voy a ir tomando también algunas de las preguntas que aparecen también en el chat de preguntas que tenemos aquí. Bueno, yo creo que si vemos a lo que ha sucedido acá, hay un problema entre lo que queremos los privados y lo que necesitamos los privados y los gobiernos. Y es muy importante en lo que es las inversiones, especialmente en lo que hablaba precisamente Gerardo Ibarra, el reshoring, que quiere decir básicamente que ahora las inversiones se pueden dar entre la Alianza del Pacífico en complementarse, ¿no? Y creo que ahí está lo importante, ¿no? De que comenzamos a ver experiencias entre lo que los privados necesitamos y todas estas ideas de precisamente de inversiones complementarias que se pueden hacer y solo el mercado lo da, eso solo el mercado lo da, porque el mercado es lo que estamos hablando en estos momentos, ¿no? Creo que eso es muy importante, que se hable más con los gobiernos, por eso es que nosotros decimos, tiene que haber un tipo de gobierno público-privado, porque sin esta materia prima que se le dé al sector público no se va a poder caminar. Pero hay temas como precisamente Gerardo habla del marketplaces y el financiamiento, y eso es fantástico, porque la verdad es que ya vemos que el tema es que todos tenemos lo mismo, la pequeña empresa, y decir que en Europa la pequeña empresa da el 68% del empleo y el 58% del PBI, quiere decir que tenemos un futuro. O sea, que no estamos caminando a lo que nosotros vamos a descubrir. No, ya lo tenemos como meta. Y precisamente estos son los temas que nosotros en la Alianza del Pacífico debemos trabajar. Hay una tarea entre el sector privado, y eso es lo que yo digo cuando tiene que haber una agenda. Todos los gobiernos van a querer de que, como en Europa, ¿no? El 58% lo dé del PBI las pymes. Y entonces sí hay algo en común entre los públicos y los privados, y debemos dirigirnos a eso. Y eso es lo que, en verdad, en mi experiencia de haber estado tanto en el gobierno, en los gobiernos y en el privado más que nada, veo, ¿no? De que es el sector privado que dice, esta es la manera de apoyar las inversiones. Y por eso es que yo le digo a ustedes de que nosotros estamos trabajando bastante con la Confederación de Empresas Industriales de Alemania, el BDI, precisamente para traer inversiones. Ya tenemos a las empresas europeas distribuyendo sus productos, pero ahora lo que tenemos que hacer es traer industria, que inviertan en Latinoamérica, que inviertan en la Alianza del Pacífico.
Ese es el objetivo nuestro. Y por eso es que nosotros en los próximos meses vamos a trabajar con ustedes, y eso es lo que les pido, para precisamente traer industria a nuestros países. Europa, ahí estoy hablando de Alemania y de Francia, están interesados en poner sus industrias en la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando demasiado rápido y la influencia de Europa hoy entre las disputas de Estados Unidos y la China no va a poder contrarrestar nada en lo que es el poder económico de estas potencias, y entonces ellos buscan que nosotros, los de América Latina, los de la Alianza del Pacífico, seamos también socios de ellos. Y para ser socios de ellos, debemos también pedirle que sean socios industriales, porque ese es el objetivo. La industria, como le vuelvo a repetir, es la necesidad de la Alianza del Pacífico. Gracias. Sí, es Ricardo, y tienes razón. En la conversación justamente a la cual hacíamos referencia ahora con BDI, iba en ese sentido, y fue muy grato ver que ustedes, digamos, justamente para el aniversario de ustedes, invitaron a BDI para que fuera parte de esa conmemoración o de ese evento de conmemoración. De manera que tienes toda la razón. Y en eso podemos hacer algo conjunto muy potente, en el sentido de que realmente nos vendamos y seamos aceptados, digamos, como los socios para Europa, no solamente en el término de que nos envíen productos, sino que además logremos traer inversiones, que es realmente la versión más potente de las integraciones o la versión más potente de las alianzas. Carlos Ignacio, mencionaste el tema y ha habido bastantes comentarios, digamos, en los chats y en las sesiones de preguntas y respuestas sobre el tema de la economía circular, que como tú bien has dicho, no se trata solamente de reciclaje, sino se trata de hacer un ejercicio de aprovechamiento serio, un ejercicio de sostenibilidad, un ejercicio también económico en el sentido de que logremos que las cosas, inclusive los empaques y todas las cosas que puedan ser reutilizables lo sean. Para ti una pregunta. ¿En qué forma y en qué áreas crees que se puede fortalecer la relación público-privada en términos de economía circular en el marco de la alianza? ¿Cómo hacer para que este sea también uno de los ejes de la integración que estamos planteando, Carlos Ignacio? Sí, Bruce. A ver, lo primero es que esa transición, porque esto no pasa todo en un día, esa transición requiere un liderazgo que involucre distintos sectores de la economía. No lo podemos hacer solo los privados. Ahí necesitamos contar también con los gobiernos y con la sociedad civil. Yo claramente veo varios frentes donde podríamos fortalecer esa relación público-privada. La primera tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando con los panelistas anteriores, de desarrollar modelos financieros que permitan que esa economía circular llegue también a las pequeñas y medianas empresas. O sea, hay que encontrar cómo financieramente se les puede acompañar. Ahora en el chat, uno de los colegas que está conectado, Víctor Palau, hablaba de las sociedades de garantía recíproca. Pues ese es un camino, pero puede haber otros donde no nos quedemos trabajando solo con las grandes empresas, y ellos, las pymes que juegan un papel tan clave, deben participar y tienen un rol muy importante. Cuando uno habla del reciclaje, por ejemplo, hay muchas pequeñas empresas. Un segundo frente, Bruce, que veo es tener una agenda muy clara con cosas concretas. Estos son temas tan grandes que es un error armar un solo macroproyecto que sea todo o nada. Hay que tener varios proyectos específicos que permitan capturar aprendizajes y mostrar resultados. Tal vez un tercer frente tiene que ver con propiciar la innovación, vinculando un montón de posibilidades que tienen que ver con las nuevas tecnologías en trazabilidad, en agricultura de precisión, en información a consumidores, en los marketplaces de los que hablaban los colegas ahora, en temas de materiales, en reducción de pérdidas de alimentos. Entonces, un tercer bloque sería la innovación. El cuarto tiene que ver con no excluirnos de las conversaciones sobre las políticas. Estos temas no podemos quedarnos en el esquema anterior donde los políticos se inventaban unas normas y después los privados tratábamos de demostrarles
que no eran esas y que había que cambiarlas. Hay que atrevernos a co-crear, a tener como un sandbox donde haya experiencias como la de Visión 3030 que permita hacer pilotos y sobre los resultados ir construyendo unas normas que cumplan el objetivo pero sean más viables. Y por último, la firma de alianzas. Hay un montón de comentarios en el chat sobre firmas de alianzas. Voy a poner un ejemplo. Nos decía Ingo Plugger que si podíamos hacer algo en relación con la Amazonía. Yo creo que no solo podríamos, sino que deberíamos colaborar alrededor de esos temas. Nos preguntaba José Castillo que si los centros de producción más limpia podrían tener que ver con economía circular. Yo creo que sí. No se trata de inventarnos una capa nueva de centros, sino aprovechar infraestructura que tenemos en la región. Y hablaba Edgar Quiñones que si hay experiencias exitosas de integración regional. Yo creo que hay muchas. Hay que pensar que en la Alianza del Pacífico no solo estamos hablando de exportar, estamos hablando del movimiento de talento, estamos hablando de proveernos de insumos, pero estamos hablando también de la posibilidad de llevar los productos no solo a los 4 países, sino de integrarnos para servir mercados más amplios como Estados Unidos o Asia. Entonces, esos 5 frentes yo creo que son ejemplos de colaboración público-privada en relación con la economía circular en el marco de la Alianza del Pacífico. Sí, yo incluso iba a mencionar los comentarios de Ingo que estaban planteados ahorita. Ingo nos acompaña como uno de los espectadores. Ingo es del Consejo Empresarial para América Latina de Brasil. Sí, muchas gracias por esos comentarios. Para Francisca, ¿cómo ves el panorama actual en términos del aumento de la inequidad de género? ¿Qué estrategias podemos realmente en este momento proponerle desde el CEAP y desde la Alianza a los gobiernos? ¿Qué estrategias le podemos proponer a la sociedad? Las cifras ya son claras. Yo mencioné algunas, tú mencionaste las otras. Me gustó mucho, digamos, además, todas las recomendaciones que diste respecto del trabajo en casa y el teletrabajo, porque sin duda ahí tenemos que lograr este nuevo acuerdo y tenemos que lograr esas posibilidades. Hablaste mucho del respeto. Y me parece que es muy, muy importante hacerlo y generar esa cultura, además de que no porque estemos tan entrados en los hogares, digamos, de las personas, por la vía de que entramos por las cámaras y entramos por el Zoom y demás, realmente todo el trabajo se tomó el 100% de la vida de las personas, ¿no es cierto? Las personas mantienen otra vida, pero propongamos, digamos, estrategias para eso y qué podemos decir hoy en día, Francisca, por favor. Gracias, Bruce. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que es cómo veo el panorama, hay que ver, a nosotros nos va a pasar lo mismo que ha pasado en los países que se abrieron, que la apertura puede aumentar aún más la brecha. O sea, a diferencia de lo que se cree que la apertura va a hacer que las personas se reintegren, efectivamente sí, pero la brecha entre hombres y mujeres va a aumentar. Va a aumentar aún más. ¿Por qué? Porque no estamos con las redes de apoyos que nos permite volver a los lugares de trabajo. Por lo tanto, si el lugar de trabajo te está demandando volver presencialmente y tú no tienes colegios, no tienes sala cuna, no tienes redes de apoyo, no tienes guardería, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién va a desertar? ¿El padre, la madre? Por eso es tan importante buscar acuerdos para cuando nuestra economía ya se empiecen a abrir y cómo conversan con todas las instituciones de cuidado de los hijos e hijas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que comenzó la apertura en mayo, pero con los colegios cerrados, efectivamente, entre abril y mayo bajó inmediatamente un punto porcentual el desempleo. Fue súper rápido, nadie pensó que iba a bajar tan rápido, pero el de las mujeres se mantuvo. Y lo peor de todo es que las mujeres que salen del mercado laboral no pueden salir a buscar nuevos puestos de trabajo. Ahí hay un punto que tenemos que tener mucho ojo. Esto no es solamente salir, sino cómo la situación te impide salir a buscar trabajo.
Y ahí hay un estudio muy interesante que hizo el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que mostró que efectivamente de aquellas mujeres que salían del mercado laboral por esta situación, solamente el 17% salía a buscar nuevos trabajos. Entonces estamos realmente encerradas en una situación con bastante poco salida mientras las instituciones de cuidado no funcionen. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que cuando venga la apertura, cuando la gente pueda volver a sus lugares de trabajo, mantener en lo posible el teletrabajo, si es que se puede, obviamente, si es que es posible, si es que esa persona también quiere mantenerse en teletrabajo. Tenemos que capacitar y fortalecer muchísimo el tema de corresponsabilidad parental, porque si no las mujeres van a terminar desertando igual. Nosotros hemos visto que ya las mujeres tenían 3 horas más diarias a los hombres en cuidado de la familia, de la casa. Esa cifra se ha duplicado en este tiempo. O sea, la brecha también ha aumentado en cuanto al desempleo, la brecha ha aumentado en cuanto a la carga que las mujeres trabajadoras que están teniendo en la casa mientras trabajan. Yo creo que las empresas también en aquellos casos, yo vi en el chat a alguien que preguntaba, claro, ¿y si no se puede teletrabajar? Si no se puede trabajar es súper complicado. Hay que tratar obviamente de mantener como sea los puestos de trabajo, sobre todo aquellas empresas que tienen espalda económica. Y yo quiero destacar un caso, en Chile Walmart tiene a 6.000 personas en este minuto en sus casas que no pueden teletrabajar porque sus trabajos no son teletrabajables y las tienen con sus sueldos y que son en general madres o padres que están a cargo del cuidado de niños pequeños, embarazadas y personas mayores de 60 años. Entonces también ver hasta dónde puede la empresa apoyar en este proceso de pandemia, acogerse, por supuesto, también a las políticas públicas que se hayan hecho. En Chile tenemos la suspensión del contrato de trabajo, que significa que tú te acoges al seguro de cesantía, te paga un porcentaje de tu sueldo durante la pandemia. Y claro, pero nuestro miedo es, claro, se va a terminar esto, una vez que se termine la suspensión del contrato, en que la empresa me tiene que seguir pagando las cotizaciones, va a terminar mi contrato, me va a despedir después de esta protección al empleo que se estableció como política pública. Entonces ahí nuevamente intentar que en los distintos países, cuando se han acogido a diferentes posibilidades de distintas leyes de protección de empleo, volver a que esa mujer se pueda reintegrar plenamente a su trabajo. Y las políticas públicas, fundamental, reformar todas aquellas leyes que encarecen la contratación femenina. Hay muchas leyes que encarecen la contratación de mujeres y hoy en día, en esta situación, no nos podemos dar ese lujo. Ya no nos lo podíamos dar, ya no impactaba, pero el impacto ahora va a ser aún mayor y ahí también un llamado a los gobiernos a reformar todas aquellas leyes porque tenemos que equiparar la cancha más que nunca para las mujeres y que contratar a hombres, a mujeres, a padres, a madres, sea para la empresa, tenga para la empresa el mismo costo y no un costo mayor para las mujeres. Me parece de la mayor importancia lo último que has dicho, bueno, todo lo que has dicho, pero lo último que dijiste, Francisca, en países como Colombia permanentemente tenemos, digamos, posiciones que no dejan de ser populistas, en donde sin duda el efecto final es encarecer la contratación femenina y qué difícil que es, digamos, realmente hacerle caer en cuenta a las personas que cuando uno encarece la contratación de la mujer, pues evidentemente lo que está haciendo al final del día es discriminándola, sacándola del mercado laboral, profundizando la brecha. Es complejísimo. En Colombia hemos tenido ese ejemplo permanentemente. Yo te diría que cada vez que uno mira la agenda legislativa se encuentra con algo que está encareciendo cada vez más el costo del trabajo femenino. Quisiera hacer un par de comentarios alrededor de temas que han aparecido en el chat. Por ejemplo, Silvia Cahue, que me gusta mucho lo que está diciendo, porque dice que lleva 14 años tratando de convencer a empresarios, en el caso de ella es de México, diciendo que hay que invertir en innovación, que hay que invertir en lo digital, que hay que invertir en la cuarta revolución industrial, que quizá, digamos, durante estos 3 o 4 meses se ha hecho más que los últimos 14 años en términos de inversión y en términos de avances digitales y de la cuarta revolución industrial. Sin duda alguna, digamos, ahí tenemos un tema muy fuerte, muy grande. También tenemos un comentario, que es un comentario que viene por cierto,
de Fernando Arriola, en donde él dice que le parece que de alguna forma ha habido un énfasis por parte de los gobiernos en términos de establecer y abrir canales de comunicación con el sector privado, pero que la academia no está siendo todavía tenida suficientemente en cuenta, especialmente en los temas de comercio. Probablemente hay un tema muy interesante. En Colombia, digamos, hemos venido haciendo un ejercicio, la academia se ha venido pronunciando, la academia se ha venido mostrando, digamos, en los temas de comercio, inclusive se han creado algunos grupos de trabajo dentro de los cuales la academia ha estado activa, pero tienes toda la razón. Inclusive me atrevería, y esto fue algo que dijimos justamente en el evento de conmemoración de Ricardo, hablábamos de qué tal que, por ejemplo, nosotros, yo le tengo mucho temor realmente a las prácticas desleales de comercio, como ustedes saben, todos los que me conocen saben que las he tenido durante todo este tiempo, pero en esta época es peor porque realmente están sobrando muchos productos en este momento en el mercado internacional y realmente nos hemos encontrado con que hay países que son inaceptablemente agresivos con las economías nuestras en términos de enviar productos, enviarlos a cualquier precio y al final es destruir realmente empleos en nuestros países. ¿Qué tal que lográramos nosotros establecer un bloque de integración muy fuerte en donde conjuntamente los 4 países no permitamos que realmente haya esas prácticas desleales de comercio y como bloque nos mostremos suficientemente fuertes ante ello? Me gustó muchísimo el comentario también de Gerardo sobre el tema de consumo local y el consumo y la oportunidad que exista de verdaderamente de apoyar a los productores locales. Francisco, un gran porcentaje de las pymes tienden a desaparecer detrás de la pandemia, eso lo han dicho todos los estudios, lo están diciendo algunas de las cifras. Hay algunos sectores que, como todos sabemos, se han visto increíblemente afectados y hay varias preguntas en los chats sobre el sector, por ejemplo, turismo y de restaurantes. La pregunta sería, ¿qué instrumentos deberían nuestros países apoyar o pueden implementar para apoyar la supervivencia o la sobrevivencia y formalización de las pymes que están en este momento siendo tan afectados y cómo podemos desde el CEAP hacer algo que sea útil y que pueda ser una propuesta para los 4 países? Sí, nuevamente, yo creo que por una parte es buscar la manera del encadenamiento productivo, precisamente a través del desarrollo, de buscar que pymes que estén en posibilidad de ser proveedoras, como lo comentaba Gerardo, proveedoras de empresas que a lo mejor ya están exportando y buscar que ese encadenamiento productivo estemos en posibilidad de desarrollar aún más y profundizar realmente cadenas, integrar a las MIPYMES a las cadenas globales de valor. Porque una de las problemáticas que hemos de alguna forma visto mucho, en el caso, por ejemplo, de México, es muy puntual, en donde prácticamente el comercio está hecho o lo realizan las grandes empresas. En el caso de México, solamente el 5% de las exportaciones los hacen las pequeñas empresas. Entonces, en los 25... ¿Ahí se escucha? Ya. Ya. Les comentaba que, bueno, una de las, yo creo que estrategias es el encadenamiento productivo, tratar de buscar que las empresas MIPYMES se puedan integrar precisamente a las empresas exportadoras, y no solamente en el caso de México, sino que aquí yo creo que una de las propuestas sería buscar el integramiento de la Alianza del Pacífico, en donde incluso a través de consorcios, que es una alternativa importante que acá se ha venido cada vez impulsando con mayor profundidad, en donde el consorcio se maneja, en donde se juntan diversas empresas pequeñas y medianas para estar en posibilidades de ofertar su producción y ser más receptoras en este caso, de demandas de clientes en el extranjero, y a través del cúmulo de diversas empresas estar en posibilidades de completar pedidos fuertes que pudieran tener en el extranjero. Otra propuesta de solución, sobre todo en este momento, es sin duda, primero, ubicar al público objetivo que se tiene, buscar aportar realmente valor a las necesidades, buscar solucionar los problemas que tienen en el presente, en este caso los clientes, invertir en marketing online, buscar quiénes han sido los clientes en el pasado y hacerles saber que se sigue trabajando con ellos, y buscar
soluciones actuales para adaptarse precisamente a las necesidades actuales de los clientes. Optimizar el gasto es yo creo que es de los momentos que más se tiene que hacer en las empresas, enlistar los pagos y por el momento prescindir de los que no sean necesarios y sobre todo generar un compromiso hacia el interior con los empleados en donde todos sientan el deber de generar ganancias, de buscar nuevos clientes, para estar en posibilidades de mantener sus propios empleos, de luchar para sacar adelante a la empresa. Y yo creo que es el momento de no posponer el lanzamiento de un nuevo servicio, de un nuevo producto y buscar la manera de apegarse a la vanguardia, sobre todo, como ya lo hemos platicado, buscar la utilización de la tecnología y estar en posibilidades de aprovechar las nuevas oportunidades. Porque yo creo que esta pandemia lo que nos ha venido dejando ver es que el mundo ya cambió. Muy bien, muy bien, muy bien, Francisco. Francisca, me están pidiendo tu dirección de correo porque te quieren escribir. No sé si la quieres dar o prefieres no, lo que prefieras. No, feliz, la pongo acá en el chat, la escribo. Perfecto. Bueno, con esto vamos con Gerardo en este momento. Y Gerardo, hay varias de las cosas que has dicho han despertado muchas preguntas y preguntas alrededor de, bueno, cómo podemos hacer, qué cosas podemos en este momento actuar, fue como muy práctico lo que dijiste. Entonces me están hablando de temas como, por ejemplo, cómo llegar a Asia. Qué hacer, digamos, para verdaderamente penetrar esos mercados. ¿Será que algunas de las propuestas que has hecho en términos de utilización de plataformas, utilización de mecanismos de distribución logística colectiva o cooperativa, digamos, como los que mencionaste, Rappi, Uber y todos estos, nos pueden ayudar a llegar allá? Y específicamente nos están diciendo desde el CEAP ¿qué sugerirías en términos de acciones que podamos nosotros hacer para mejorar la logística, para hacerla eficaz, para hacerla eficiente, para que los costos sean bajos? Y cómo hacer para integrarnos no solamente entre nosotros, sino integrar a toda la alianza con otras regiones. ¿Qué ideas tendrías, ya que lo has pensado tanto? Bueno, actualmente voy a volver a compartir mi pantalla. Déjame. Ahí está. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo poder llegar a cualquier parte del mundo de una manera muy sencilla? Hay unos servicios nuevos de las navieras Hapag-Lloyd y Twill, y no son Maersk, perdón, no son comerciales, son más bien cosas que ya existen que podemos utilizar como pymes. En el caso de Twill, es de Maersk, que es la naviera más grande del mundo. Entonces te metes a Twill y tú ya pones qué quieres mandar, dónde quieres mandar, ellos pasan por tu producto y te lo ponen en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esa es una respuesta como decir ¿qué hay para poderlo hacerlo fácil? Ya existe. O sea, como si te metieras a comprar un boleto de avión, incluyendo hotel y coche de renta, ya existe en la logística, ¿no? Entonces, nada más hay que conocer las plataformas, ¿no? Y la otra plataforma que se llama Quick Quotes de Hapag-Lloyd. Entonces, son las dos navieras más importantes del mundo que ya tienen ese servicio integral, ¿no? Entonces, se lo recomiendo mucho que por ahí empiecen. En el caso del CEAP, a mí me interesa mucho y voy de la mano con Francisco. Tenemos las grandes empresas en los 4 países tienen que ver hacia adentro, hacia las pymes, a buscar quién tiene esa herramienta que falta o esa pieza o ese producto que se pueda perfeccionar para que se convierta en un insumo local y no tener que ir a China a comprarlo, ¿no? Por decir China, por decir un país, no por... o sea, pude haber dicho Japón o pude haber dicho Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sí, ¿qué esperamos del CEAP? Es que vean hacia adentro, que vean hacia sus países o hacia sus regiones y que busquen las empresas que sí puedan desarrollar e invertir con ellas.
Hay una pregunta, en todas las preguntas del tema de innovación, que hay una persona que lleva 14 años buscando apoyo de innovación. Hay varias empresas que no puedo divulgar sus nombres aquí, que están cerrando sus departamentos de innovación porque prefieren comprar empresas que están innovando. Antes tenían sus departamentos de innovación que les costaban millones de dólares, los están cerrando y dicen, mejor compramos empresas que hayan innovado. Entonces yo creo que esas empresas innovadoras, aunque sean muy pequeñas, hay que levantar la mano. Hay que ver en el mercado en el que están y buscar en dónde se pueden colocar para que sean compradas por esto, o que coinviertan en esas empresas para continuar la innovación. Porque el innovar dentro de casa ya se convirtió en algo muy caro. Y ya son departamentos que no quieren entender, ¿no? Entonces, el mundo ya cambió. Simplemente hay que estar pendiente de lo que está pasando, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones para el CEAP, es que vean hacia adentro. Eso es lo que... Muy bien, muy bien. Sí, Gerardo, mil gracias. Pero debo decir que yo he intentado durante el proceso de hacerle las contrapreguntas a ustedes, ir integrando las preguntas que nos han venido haciendo. Nos quedan algunas interesantes. Por ejemplo, José Arroyo de la Universidad del Valle nos está hablando de si haría sentido que pensáramos en unos fondos de financiación conjuntos del tipo de programas Horizonte en Europa. Para lograr exactamente una integración eficiente en términos de inversión. Hubo una pregunta para Carlos Ignacio alrededor de que la hace Richard Bliss diciendo que una holding tan grande e importante como la que dirige, que nuevas cabidas puede tener el post-COVID para las pymes. Sobre eso hay unos programas grandes y Carlos Ignacio ha sido muy activo, digamos, en términos de generar mecanismos de encadenamientos. Yo creo que le voy a dar la palabra a Carlos Ignacio, voy a decir que mi presidente del CEAP, para que termine, digamos, con esta última pregunta que nos están haciendo y luego yo ya despido. Vamos a tratar de acabar a las 11 en punto. Estos eventos deben tener, creo yo, la virtud de arrancar a tiempo, pero también de terminar a tiempo para que todo el mundo pueda organizar su día. Carlos Ignacio, te va a hacer una pregunta alrededor de qué cabida pueden tener en el post-COVID las pymes en una organización como Nutres. Sí, gracias, Bruce. Yo quisiera comenzar diciendo que las organizaciones hoy se ven más como unas redes, que incluyen organizaciones muy diversas y de distintos tamaños que ayudan a que se logren los objetivos creando valor a todos los grupos relacionados. Entonces ahí las pymes tienen un papel muy importante. Yo podría decir que tenemos pymes que son importantes proveedores. Las pymes normalmente son muy rápidas, muy ágiles, tienen ideas y pueden ser proveedoras de la organización. En otro lugar, son aliados para el desarrollo de mercado porque hay pymes dedicadas a la distribución, por ejemplo. Y en último caso, son compañías en las que también estamos invirtiendo a través de programas de Venture Capital. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, Nutresa adquirió el control de una compañía que se llama Naturela, fundada en los llanos orientales de Colombia por mujeres empresarias sumamente exitosas. Entonces, hay espacio, son empresas que caben perfectamente en los programas de desarrollo de proveedores y de desarrollo de capacidades. Y yo creo que mientras haya detrás emprendedores dispuestos a aprender, a evolucionar, a hacer propuestas y a crecer de la mano de organizaciones como esta, ahí hay mucho futuro, hay mucho futuro. Las pymes se pueden internacionalizar también, obviamente, en alianza con Marketplace, como se hablaba ahora, o en alianza con compañías grandes donde pueden aportar mucho. Entonces yo ahí soy muy optimista y creo que tienen todo el espacio. De hecho, en Nutresa, con más de 10,000 proveedores, tenemos un evento donde reconocemos los mejores proveedores y cada año hay pymes destacadas porque son impresionantemente ágiles e innovadoras. Entonces, ahí hay un mundo por desarrollar. Bueno, muy bien, pues quiero dar el agradecimiento a todos. Carlos Ignacio, por supuesto, a Ricardo Márquez, Francisca, que además
creo que fue a quien más le pidieron, más preguntas le hicieron. Vas a terminarte llena de emails, que además nos va a gustar mucho que sea además respecto de ese tema. Francisco Méndez, muchas gracias, Francisco, por tu participación. Gerardo, por todas tus ideas. De verdad que a todos, amigos míos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. 500 personas están en este momento todavía conectadas. Estuvimos en un nivel de 600 y tantas en un momento dado. Les agradezco mucho a todos y nos veremos muy pronto. Este webinar va a quedar grabado. Fue grabado, va a quedar en la página de la Andy, la van a poder ver, Andy TV. Ahí tenemos los eventos que hacemos, en donde tenemos algunas de las mejores discusiones, diría yo, hoy por hoy en el continente. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Gracias.